pasamos ahora al capítulo 23 de este primer libro de Crónicas. David establece a Salomón como rey. Veamos la primera parte del versículo 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días. Alguien preguntó de qué había muerto David. Pues su problema era que estaba lleno de días. Demasiado viejo, amigo oyente. Muchos de nosotros tenemos ese problema también. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, leamos la segunda parte de este versículo 1. Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y continuamos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Cuando nosotros leímos en Números, capítulo 4, versículo 48, cuando salieron de Egipto y fueron contados, los levitas eran 8,000. Ahora tenemos 38,000. O sea que habían aumentado mucho en número. Dios les había dicho que se multiplicarían a pesar del castigo. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 23. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David le daba mucho énfasis a la música, y aquí lo tenemos dividiendo a la gente en 3 partes para elevar alabanzas. Ahora el versículo 6 dice, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Estos fueron los que trajeron el tabernáculo. Ahora son destinados a ejercer algo nuevo en el templo. Desde ahora en adelante sirven en grupos. Aquí tenemos a la familia de los gersonitas, la familia de Coat. Estos eran los que habían llevado los utensilios del tabernáculo. Se menciona también a los hijos de Merari. Estos tenían que llevar por el desierto las cosas más pesadas. Todos ellos son mencionados en los versículos que siguen. Pero nosotros no vamos a leer sus nombres ahora. Pasemos entonces hasta el versículo 26. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Ellos tenían antes la obligación de llevar el tabernáculo en el desierto, pero eso ya ha terminado, y ellos tienen nuevos oficios que realizar. Creemos que aquí también tenemos algo que aprender. Hay muchas organizaciones cristianas que en un tiempo fueron utilizadas en los propósitos de Dios, pero llegó una época cuando ya no fueron necesarias para Dios. Cuando Dios ha terminado con algo, Él no lo utiliza más. Sin embargo, hay algunas personas que tratan de conservar algunas organizaciones viejas que ya no están prestando ningún servicio. Esas organizaciones viejas no están sirviendo ningún propósito, y por tanto, es hora de comenzar con algo nuevo. Y Dios comienza a actuar en otras maneras. Aquí lo vemos indicando a los levitas que ya no van a seguir andando por el desierto. Ahora tenemos un templo, por tanto, sus actividades serán diferentes. Nosotros necesitamos en estos días hacer algo por Dios, ya que Él no se detiene, sino que sigue hacia adelante. Y así concluimos el capítulo 23 de este primer libro de Crónicas. Llegamos ahora al capítulo 24. Y quisiéramos volver a recordarle, amigo oyente, una vez más, que estamos en una sección de este libro donde Dios está poniendo énfasis en la edificación del templo. Esta sección habla sobre David, sobre su reino. Sobre el reino de Saúl solo se hizo mención en un capítulo, pero desde el capítulo 11 hasta el 29, todo es relacionado con el reino de David. ¿Qué fue lo de más importancia en el reino de David? ¿Es acaso lo relacionado con sus hombres valientes? Ellos fueron mencionados, es verdad. ¿Fueron tal vez las guerras de David? De ellas también se hace mención. ¿Fue entonces el pecado de David? El pecado del censo del pueblo es mencionado. Tenemos mucho en los libros históricos sobre David, pero ¿qué es lo de mayor importancia en lo que a David se refiere? Pues como ya hemos dicho, comenzando con el capítulo 22 y hasta el capítulo 29, todo es relacionado con el templo. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Eso es lo que Dios pensó que era de mayor importancia, y allí es donde pone el énfasis. Él indicó claramente que eso era muy importante para él, al igual que para David. Vimos el gran fervor demostrado por David. La cuestión es poner a Dios primero en nuestra vida. Una cosa es decir, sí, soy cristiano, yo he confiado en Cristo. Eso es muy bueno, es maravilloso que usted confíe en Dios. Pero, ¿es cierto que usted pone a Dios primero en su vida?
¿Es Él algo emocionante para usted? ¿Se goza usted en esa comunión? ¿Quiere usted hacer algo por Dios? ¿Está Él guiándole y dándole un propósito en su vida? ¿Tiene usted el deseo de querer conocerle mejor y servirle más? Eso es de suma importancia, amigo oyente. Si usted es hijo de Dios, eso es muy importante. Una de las cosas que andan muy mal, y lo hemos mencionado anteriormente, es que las iglesias de nuestros días se han convertido nada más que en centros de actividades. Actividad sin acción. Es una actividad continua, pero andando siempre en círculos. Es como un remolino. Damos vueltas y vueltas y nunca llegamos a ningún lado. No estamos yendo a ninguna parte. David, en cambio, sí tenía un propósito y se estaba dirigiendo hacia un objetivo. Ahora está animando a Salomón a que haga lo mismo. Y él le está dando una tarea que hacer, y es la de edificar el templo. Lo más grandioso que hizo Salomón fue edificar el templo. Hablando sinceramente, creemos que eso fue lo único de trascendencia que él hizo, o por lo menos que trajo gloria a Dios. Y es muy importante que notemos eso. David, en esta sección que tenemos delante de nosotros, está animando a Salomón para que construya el templo. Él llamó a su hijo y le informó que había reunido todo el material necesario. No solo hizo eso, sino que David también organizó el servicio de los levitas en el templo. Usted recordará que ellos habían servido en el tabernáculo. Los que pertenecían a la familia de Aarón servían como sacerdotes. Luego usted tiene a los levitas y sus 3 familias. Ellas eran los gersonitas, los hijos de Coat y los de Merari, y todos ellos tenían tareas bien definidas de lo que tenían que hacer en el desierto. Ellos tenían que llevar el tabernáculo, lo desarmaban, lo volvían a armar. Y los gersonitas por su parte se encargaban de llevar las cortinas y las cubiertas. Los hijos de Coat llevaban los muebles y utensilios. Los hijos de Merari cargaban con las tablas, las barras y los pilares. Era un gran trabajo. Como vimos en el libro de Números, la tarea de desarmar el tabernáculo por la mañana y volverlo a armar por la tarde era una gran empresa. Ahora se quita las barreras del arca. No volverá a ser cargada. Debe quedar permanentemente en Jerusalén, en la era de Ornán Jebuseo. David ha comprado el lugar que será usado como el sitio para los sacrificios, el lugar del templo. Allí mismo se encuentra hoy la mezquita de Omar, y el templo de Dios deberá ser edificado allí. Los levitas tienen ahora un nuevo oficio. Su tarea ahora es en el templo que será edificado, y allí ellos tendrán mucho que hacer. Lo que hace David es organizarlos por grupos. Se reparten por suerte los unos con los otros. Tenían que trabajar por un cierto período de tiempo, luego se retiraban a descansar. Más adelante volverían otra vez a sus labores. Creemos que esa es la manera en que trabajan los bomberos en muchas ciudades. En algunos trabajos en el día de hoy, hay personas que trabajan por 24 horas y luego tienen 24 horas libres. Pues bien, algo similar a eso es lo que ocurrió con los que trabajaban en el templo. En el capítulo 24 de este primer libro de Crónicas, tenemos la organización de estas personas. Leamos el primer versículo de este capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Aarón, usted recuerda, eran sacerdotes. Y lo interesante en este caso es que su servicio se remonta a los días cuando los israelitas se encontraban en el desierto. Avancemos con los versículos 2 y 3 de este capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Lo que está haciendo David es algo bien organizado. Él no solo está reuniendo el material necesario, sino que está presentando cómo debe hacerse las cosas en el templo. Él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora él organiza a los sacerdotes que debían servir allí. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Y esa es nuestra razón, amigo oyente, para decir que hoy lo llamamos el templo de Salomón, pero creemos que Dios indica claramente aquí que era el templo de David. El templo que fue edificado en Jerusalén era el templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. En total, había 24 grupos. Leamos ahora el versículo 5.
Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Estos hijos fueron organizados en grupos para que cuando uno llegara a servir tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, en Inglaterra, por ejemplo, podrá ver un gran espectáculo. Creemos que a veces es una cosa un poco exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que está teniendo lugar en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Eso es lo que tenía lugar en el templo cuando fue edificado. Y vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Pero aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos nuestro recorrido hoy por el capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo David está haciendo los preparativos para la edificación del templo. Y decíamos que lo que está haciendo David es algo bien organizado. Él no solamente está reuniendo el material necesario, sino que presenta cómo debe hacerse las cosas en el tabernáculo. Ahora, cuando vemos que él compró la propiedad donde debía ser edificado, y ahora organiza a los sacerdotes que debían servir allí, uno se pregunta, ¿qué fue en realidad lo que hizo Salomón? Es por eso, amigo oyente, que, aunque hoy lo llamamos el Templo de Salomón, creemos que Dios indica con toda claridad aquí que en realidad era el Templo de David. El templo que fue edificado en Jerusalén era el Templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó a los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue puesto en su lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él los está organizando por grupos. Y en total, dijimos, había 24 grupos. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Estos hijos fueron organizados en grupos para que cuando uno llegara a servir, tendría bajo ellos a otro grupo en el templo. Luego se retirarían y otro grupo llegaba para ocupar su lugar. Creemos que era bastante trabajo y muy interesante de observar. Si usted tiene la oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham en Inglaterra, podrá ver un gran espectáculo. Ahora creemos que a veces es una cosa exagerada. Se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Mucha ceremonia, mucho espectáculo, pero eso es lo que les gusta hacer. No creemos que los reyes del pasado hubieran aprobado lo que sucede en el día de hoy. Creemos que se sorprenderían mucho de ver lo que ocurre ahora. Pero eso es lo que ocurría también en el templo cuando fue edificado. Vemos que habían sido organizados para obrar de esa manera. Veamos ahora los versículos 6 hasta el 19. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jeraías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª
a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Ahora, cada una de las familias tenía muchos hijos. Podemos ver que desde el tiempo de Moisés hasta David pasaron varios cientos de años, y que este grupo de israelitas aumentó en forma considerable de 8,000 a 38,000. Estos son los que tenían que servir en el templo. No los necesitaban a todos al mismo tiempo, por eso David los organizó por turnos. Ahora, en el versículo 20, vemos cómo fueron distribuidos los coatitas. Leamos el versículo 20. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías. Y aquí tenemos la lista de ellos. Luego se mencionan los hijos de Merari, a partir del versículo 26, y la distribución de ellos. Son divididos por suerte, como dice el versículo 31. Estos también echaron suerte, como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Cada una de las familias, pues, llevaba sus servicios y obligaciones.